Bueno, como sabéis, no estamos mirando cada versículo de Isaías, eh, que obviamente tenemos que ser un poco selectivos, saltar un poco, pero estamos intentando pues dar un poco de la estructura y un poco de lo más importante para luego después dejar lugar a que se vuelva cada uno a estudiar, a leer, a comprender el mensaje de esta gran profecía de Dios. Pues vamos a terminar esta sesión con esa última sesión hablando del reino de Mesías y realmente esa es la gran culminación del libro. En un sentido, lo que está haciendo Isaías no es diferente de lo que ha hecho Ezequiel, por ejemplo, un poco después de Isaías. Ezequiel también pues va predicando sus mensajes y llega al final y ¿cómo termina? Pues una visión de esta Jerusalén, ese templo, ese nuevo templo con las medidas ahí contemplado desde todos los ángulos, pues de alguna manera tenemos algo parecido aquí. Isaías termina y nos lleva a ver ese reino final, el resultado de lo que hace el siervo de Jehová. Pero quiero empezar primeramente con ese concepto del pacto, del nuevo pacto. El lenguaje, o sea, el término en sí, no es un término de Isaías. Isaías no menciona específicamente el nuevo pacto, pero el pensamiento está. Eh, el pensamiento normalmente lo tomamos de Jeremías 31, donde leemos, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Lo volvemos a leer en Ezequiel 37, donde también Dios promete hacer con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, ¿vale? Y obviamente cuando Cristo se reunía con sus discípulos en el aposento alto, hablaba de este nuevo pacto en mi sangre que recordamos ahí en la mesa del Señor. Pero quiero volver a este pensamiento porque realmente Isaías arranca esta sección hablando del pacto, pero no es, obviamente, sencillamente el mismo pacto de Sinaí. Ya tenemos un pensamiento que efectivamente es un nuevo pacto. Primeramente, el capítulo 58 empieza con esa denuncia del pecado del pueblo. ¿Cuál es el pecado del pueblo? Pues lo vemos aquí. Dios ha dado sus mandamientos, pero ¿qué es lo que ha hecho Israel con estos mandamientos? Ha ignorado, ya lo hemos visto. Entonces, empieza el 58 con estas palabras. Clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz sobre como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ese el anuncio para decir, este es el gran problema. Vosotros habéis pecado, habéis dejado el pacto. Y Dios habla al pueblo, y vemos aquí varios temas. El ayuno, del 3 al 12, el día de reposo, el 13. Esos pensamientos de que Dios dice, mira, mi pueblo, habéis dejado el pacto, pero mi deseo es tener esta relación con vosotros. Ese momento de ayuno, ese momento en que soy tan importante para vosotros que incluso estáis dispuestos a dejar de comer para gozar de comunión conmigo. Soy tan importante que estáis dispuestos a frenar todas vuestras actividades y apartar un día para buscarme a mí. Ahora, cuidado, no estamos hablando de que sencillamente si dejo de comer, de alguna manera Dios es más cercano a mí. O si yo dejo de hacer mis cosas y aparto un día para el Señor me va a bendecir en mi vida de una manera especial. Podemos caer en este error tan fácilmente. Podemos llegar a ese momento en que o imaginamos nosotros o lo predicamos a los demás. Si tú no vas a la iglesia, Dios no va a bendecir tu vida. ¿Habéis escuchado alguna vez ese pensamiento? Curiosamente, ¿conocéis a alguna persona que ha dejado de o que no es fiel a la iglesia y ha experimentado algo de la bendición de Dios en su vida?
estaba comentando con alguien, tenemos siempre que dejar lugar en nuestra teología para la gracia. Y Dios puede mostrar su gracia incluso cuando nosotros no lo merecemos. Ahora, eso es extraño que yo diga todo esto, porque parece que estoy diciendo, no pasa nada, no estoy diciendo esto. Pero estoy diciendo que cuidado con leer esto y pensar que por ayunar y por guardar el día de reposo, automáticamente Dios está obligado a bendecirnos. Ese no es lo que está diciendo. Más bien, comprendemos la verdad aquí, que si de verdad buscamos al Señor, ¿qué hacemos? Pues buscamos los momentos para hablar con Él. Y si no tenemos tiempo de hablar con Él porque tenemos otros asuntos en nuestra vida, ¿qué hacemos? Buscamos quitar donde se puede quitar. Yo creo que es un error a veces hablar de ayunar y solo hablar de la comida. ¿Sabéis que se puede ayunar de otras cosas? ¿Podemos ayunar de qué? De videojuegos, de series. Los chicos estabais hablando de series de... Me estabais dejando de series de... ¿Qué era? 400 episodios. Que digo, uff, me da pereza escuchar el número nada más. Fíjate que hay personas que tienen tiempo para ver 400 episodios de una serie que yo ni recordaría al principio, cuando llegaba al final, y tendría la sensación que tendría que volver a ver al principio para entenderlo bien. Oye, fíjate que tenemos tiempo para hacer todo esto y no tenemos tiempo para el Señor. Igual hacemos bien en ayunar. A veces podemos ayunar del sueño. Decir, mira, mi cuerpo me dice que no salga de la cama, pero ¿sabes qué? Voy a salir de la cama, voy a ayunar un poco del sueño que podría tener para buscar tiempo con el Señor. Voy a ayunar de... Hay muchas aplicaciones aquí. No solo eso, sino darle importancia a Dios. Si de verdad conocemos a Dios y lo honramos, deberíamos estar dispuestos a darle tiempo de nuestra vida, de apartar nuestros asuntos y decir, da igual lo que tengo que hacer, Dios es más importante. Eso es por donde empieza. Pero de alguna manera eso muestra el pecado del corazón humano. Fíjate, Dios no pide mucho. ¿Lo habéis parado a pensar así? Que Dios pide un día a la semana. 1 de 7. Eso no es mucho. Dios te deja 6 días para hacer tus asuntos y dice, tú dame tiempo a mí, dame un día. Y decimos, estoy demasiado ocupado, no puedo. Sin embargo, hay otros que piden mucho más de nosotros y gustosamente lo damos muchas veces. No solo eso, sino que si hablamos incluso de las ofrendas, el patrón del diezmo, Dios pide 1/10 parte de su pueblo Israel. Nos conviene a nosotros seguir el patrón no es malo. Fíjate, y hay personas que dicen, no, es que no puedo darle a Dios porque si no me falta a mí. Sí, porque no estamos dispuestos a buscar primeramente el reino de Dios y dejar que Él añade todo lo demás a nuestras vidas. Comenzamos aquí porque de alguna manera demuestra lo que es el pecado del ser humano, que no estamos dispuestos a ayunar, no estamos dispuestos a realmente respetar los mandamientos de Dios. Y sin embargo, Dios nos da esas promesas a nosotros que encontramos aquí en el versículo 8. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. La gloria de Jehová será retaguardia. Dios hace estas promesas para su pueblo y una vez más, no lo pongo en el contexto de que doy a Dios para que me dé a mí. En Romanos nos dice, es que no funciona así. ¿Quién le ha dado a él primero que luego después puede demandarle a Dios? ¿Quién puede poner a Dios en la situación de torcer el brazo de Dios hasta que Dios diga, vale, te voy a bendecir? No, ninguno de nosotros estamos en esa posición. Jacob pensaba que estaba en esa posición cuando luchaba con el ángel. Él pensaba que había llevado al ángel al punto en que él podía demandarle.
y el ángel alarga la mano y le toca en la cadera y Jacob va cojeando el resto de su vida en recordatorio de que realmente no estás en posición de obligar a Dios. Pero ese pensamiento de que ponle a Dios en primer lugar y luego espérate para ver lo que Él hará en tu vida. No es lo mismo, no es un evangelio, no es el evangelio de la prosperidad. No es doy mi diezmo porque quiero ser rico y quiero que Dios me bendiga. No, es que de corazón le doy a Dios lo que le pertenece a Él y no espero nada a cambio. Y sin embargo, Dios siempre me sorprende con las bendiciones que Él trae a mi vida. Qué gozo es vivir en esa relación con el Señor. Pero todo esto para decir, aquí está denunciando el profeta lo que es el pecado del pueblo. Uy, ese botón no es. Ese botón. Entonces, hasta el 59:8, el profeta está denunciando el pecado tal como Dios le ha dicho que haga. Y luego en el 59:9 encontramos algo precioso. Dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Hacemos bien en reconocer que aquí el profeta vuelve a primera persona plural, nosotros. Ahora, ¿en voz de quién está hablando? Ahora, está realmente confesando el pecado de su pueblo, pero lo hace en primera persona. Qué bonito cuando logramos llegar a ese momento en que sentimos esa conexión con nuestros prójimos de tal forma que su pecado nos afecta a nosotros. Estamos dispuestos a interceder ante el Señor por los pecadores que nos rodean. Digo esto porque no siempre siento esto. Yo muchas veces siento el nosotros, ellos, ¿vale? Nosotros, yo hago bien, intento hacer bien. Ellos, un desastre. Y muchas veces casi mi pensamiento es que caiga cuanto antes el juicio sobre ellos. Pero eso no es lo que siente Isaías aquí. Isaías se pone a confesar el pecado de su pueblo. Hace lo mismo Daniel. Si vamos a su libro, intercede por su pueblo como si fuese su pecado. Y está realmente tomando el pecado y diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Porque de alguna forma, cuando cae el juicio de Dios contra mi prójimo, me afecta a mí también. Así que no hago mal en interceder y luego compartir el Evangelio con el prójimo. Tenemos esta confesión de pecado que nos lleva desde el castigo de Dios hasta el pecado del pueblo y termina con esta imagen tan curiosa en el versículo 16. Dice, Dios vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Esa es una imagen que nos lleva atrás a aquel día que bajaron los ángeles a Sodoma. ¿Estáis recordando la historia? Se quedó Dios hablando con Abraham. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham aquella tarde? Cuando Dios dice, ¿no vamos a contarle a Abraham lo que vamos a hacer en Sodoma? Y cuando Abraham se da cuenta de que ha llegado el momento de juicio, la maldad de Sodoma ha subido delante de Dios y Dios ha llegado al momento que dice, viene mi juicio contra Sodoma. Y Abraham se da cuenta, ¿qué hace? Se pone en la brecha. Esa imagen se pone en la brecha, dice, mira, yo me hago de puerta, intento estar aquí en la puerta para frenar si es posible este juicio. Señor, ¿no tendrás misericordia? Y empieza con ese regateo, negociación, no sé si es mejor palabra, si me permite, regateo. Empieza, bueno, Señor, 50. Si hay 50, yo creo que Abraham sabía que 50 difícilmente llegaba. Pero bueno, bueno, ¿y si faltan 5? Y solo hay 45. ¿Solo por culpa de los 5 vas a destruir? No, no. Y sigue bajando, bajando, bajando. Yo leo esa y me da escalofríos, porque yo no soy mucho de regatear así. A mí
Yo lo he intentado un par de veces en mi vida en el mercadillo, pero no me da ese momento que dice, ¿cuánto vale la camisa? Y dice, son 20 euros. Dice, yo te doy 2. Es que hay algo en mí que dice que no puedo hacer eso, ¿no? Que demasiado. Eh, pero leo esa historia y digo, ¿cómo se atreve Abraham a hacer eso? Pero qué bonito que una persona se siente esa carga y se pone a interceder y efectivamente intercede hasta llegar a 10. Es interesante que Dios se va. O sea, Dios termina la conversación. Realmente nunca era Abraham rebajando a Dios. Era Dios que permitía a Abraham llegar hasta donde estaba dispuesto. Y eso es lo que me dicen de regateo. Dicen, no te preocupes, que él venderá en el precio que necesita vender y tú estarás bien, no te preocupes. Y aún así me molesta cada vez que intento rebajarle y no tengo éxito. Bueno, en fin, Abraham se puso en la brecha y ahí intercediendo por los pecadores de Sodoma. Y al final así fue salvo Lot, justo Lot, nos dice el Nuevo Testamento, y así salió de Sodoma y tristemente no hubo 10 justos en esta ciudad. Tenemos otras historias parecidas en la Biblia. Tenemos algunas historias más. Está en Ezequiel también esa imagen de uno que bueno, busca uno para interceder. Pero aquí llegamos a este punto y dice, no había nadie para interceder. Me llama la atención esto porque, claro, decimos un momento, ¿y qué de Jeremías? ¿Y qué de Ezequiel? Porque estamos hablando de Isaías, bueno, detrás de él viene Jeremías. Y Jeremías no estaba ahí, pero la imagen aquí es tan preciosa porque tenemos que seguir leyendo. Dice, y no halló, bueno, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó por su brazo y le afirmó su misma justicia. Me encanta cómo termina el versículo. Dios dice, a ver, si hay alguien que pudiera, pues, interceder, alguien que se pudiera poner en medio para apartar la ira de Dios, y no hay nadie capaz de hacer eso. No que nadie lo haya intentado, sino que no hay nadie que realmente podría hacer eso. Así que, ¿qué hizo Dios? Dice, pues entonces los salvo yo directamente. Ellos no lo merecen, pero yo los salvo. Y lo ponemos en ese contexto de la confesión de pecado y digo, qué precioso este mensaje, que Dios es capaz de salvarnos, de mostrar su brazo poderoso, incluso cuando no lo merecemos, porque no lo merecemos. Punto final. Continuamos y nos empieza a hablar del pacto de Dios. El pacto de Dios que lo tenemos aquí en el 59:17. Dios promete, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. En el 21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre mí, si está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre.
tenemos esta gran promesa que es Mesías. Ese es el pacto que Dios hace. Vuelvo a decir, no lo llama el nuevo pacto en ese lenguaje específico, pero efectivamente es el nuevo pacto. Dios promete ese redentor, la promesa de Mesías, el que hemos visto en la canción anterior, y esa vindicación, esta salvación de Jehová, que por cierto, obviamente tenemos aquí una armadura que nos recuerda la armadura que vemos en Efesios 6, que allí lo vemos ahí, tomar la armadura de Dios, y aquí estamos viendo la armadura de Dios, efectivamente, en Isaías. Interesante esa conexión. He puesto aquí varios puntos, creo que voy a ir moviendo bastante rápido por aquí. Lo tenéis en los apuntes y podéis pues mirarlo ahí. Los resultados del pacto. En el 60 entramos otra vez y vemos una vez más esa estructura quiástica que vamos notando porque está por todos sitios, pero aquí notamos una vez más, empieza hablando de los muros y las puertas en el 10 y el 11, y volvemos a hablar de muros y puertas en el 18. Una vez más, cada vez que vemos esta repetición, pues estamos conscientes aquí puede haber un tipo de quiasmo, y notamos en medio del 60-15 ese pensamiento del viejo nombre, y Dios va a tomar ese viejo nombre y lo va a cambiar. Lo va a cambiar por un nombre nuevo que será gloria eterna. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito es volver atrás a los siervos de Jehová. ¿Recordáis los siervos de Jehová? Ciro, que efectivamente será levantado para cumplir el propósito de Dios, pero Israel, el siervo ciego y sordo, el siervo que habíamos llamado inútil, y el siervo de Jehová con mayúscula, el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, su propósito es quitar ese viejo nombre, dar un nuevo nombre a este siervo de Jehová para convertirlo en vez de inútil, para convertirlo en útil. Interesante volver a la historia, el libro de Onésimo, de Filemón, y volver a ese libro corto que a veces leemos y decimos, ¿y qué pinta aquí eso en la Biblia? ¿No? O sea, parece una carta personal y dices, ¿y por qué lo tenemos ahí? Bueno, qué bonito el pensamiento, que aquella carta realmente es eso. El que era inútil antes, ahora te es útil. Por cierto, el nombre Onésimo significa útil. Y vaya cosa, ¿no? Vas por la vida con un nombre como útil y más de una vez alguien te llamará inútil. Seguro, la gente es así. Y Pablo dice, tú igual has tenido la tentación de llamarle inútil en más de una ocasión, pero no es inútil. Es útil para ti. ¿Por qué? Porque Dios lo ha salvado. Recíbele como hermano. Bueno, tenemos mucha enseñanza en este libro sobre el perdón, pero qué bonito, estamos realmente viendo esa enseñanza sobre cómo Dios toma a su pueblo con ese viejo nombre y les da un nuevo nombre para que el siervo de Jehová efectivamente sea útil en las manos de Dios. Y en el 61 tenemos lo que estoy llamando la última canción del siervo. Ahora, efectivamente no todo el mundo está de acuerdo y muchos hablarán de las 5 canciones del siervo que nos llevan hasta el 52, o sea, tenemos 42, 49, 50, 52 y 53. No, perdón, esa es la 5ª canción del siervo. Lo llamo así porque efectivamente es una canción que tiene que ver con el Señor Jesucristo y lo sabemos porque Jesús lo dijo. ¿Lo recordáis? ¿Recordáis esta historia? Capítulo 61 empieza así. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre... El siervo habla en primera persona. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. En tu Biblia tendrás una notita que ¿dónde te lleva? ¿O en pantalla? No, no lo he puesto. Así que lo he puesto en los apuntes. Bien, en tu Biblia te llevará, espero, al mismo sitio donde está en los apuntes. Jesús, si recordáis, entra en la sinagoga y le invitan a leer. Entonces, Jesús, viendo que está el rollo abierto a Isaías, busca el sitio. Seguramente no tenía la capacidad, o sea, no le era permitido cambiar de rollo, pero con el rollo que había, dice, lee. Y él está cerca, no sabemos si estaba un poco más adelantado, un poco atrás, pero busca el capítulo 61 y lee estas palabras. Bueno, habían leído estas palabras antes en las sinagogas, seguro. Pero ese día Jesús lee estas palabras y ¿qué dice? Hoy eso se ha cumplido delante de vosotros. Hay momentos que a mí me encantaría poder haber estado allí para mirar la cara de los demás cuando dice eso. Es decir, ¿qué ha dicho? ¿Ha dicho lo... Blasfemia, más de uno seguramente pensara. Pero era verdad. Entonces, aquí tenemos, pues, una vez más, un pequeño texto. Es poético, pero nos habla una vez más de este siervo de Jehová que claramente por el Nuevo Testamento lo podemos aplicar al Señor Jesucristo. Una vez más, el Espíritu sobre él, tal como habíamos visto en el capítulo 42. El ungido de Dios, tal como habíamos visto también en aquella sección. Ese ungido de Jehová, tal como era Ciro, un ungido, también el Señor Jesucristo. Su propósito, anunciar buenas nuevas. Ahí, toda esta segunda parte de Isaías, el propósito es anunciar buenas nuevas. Consolaos, consolaos, pueblo mío. La restauración de Israel, ese siervo inútil que es cambiado en útil. Llegando al pacto y finalmente el gozo, aquí en el los versículos 10 y 11. Así que lo que tenemos es el siervo de Jehová que trata con el tema del pecado y también ese tema del pacto, lo que nosotros comprendemos como el nuevo pacto. Son los dos temas importantes que primeramente encontramos en esta sección. Pero vamos a continuar porque rápidamente avanzamos en el 62 al 66 y vemos algo sobre la gloria del reino. La gloria futura de Jerusalén. Ahora, cuando hablamos de Jerusalén, quiero estar claro aquí en esa sección que no estamos hablando sencillamente de Jerusalén política, de la Jerusalén terrenal. No estamos hablando sencillamente de una ciudad que ha visto siglos y siglos, incluso podríamos decir milenios de conflicto. Tenemos una hermana en nuestra iglesia que tiene un lugar muy especial en su corazón para la nación de Israel. Y el otro día nos animó a orar por Israel, orar por Jerusalén, orar por la paz de Jerusalén. De alguna manera no habrá paz en Jerusalén durante todavía mucho tiempo. O sea, no porque Jerusalén no tiene conflicto, porque no hemos hecho nuestro deber de orar por ellos. Vamos a tener las cosas claras. Hay muchos motivos por los cuales hay y abunda conflicto en Jerusalén. La paz de Jerusalén no es una petición sencillamente que por fin que puedan los árabes y los judíos verse las caras y no poner bombas y avanzar en el mundo. Yo tristemente sospecho que mucha gente imagina, ¿no?, que esa es esta oración, ¿no?, que se pueda vivir con paz en Jerusalén otra vez. La paz de Jerusalén tiene que ver con lo que estamos viendo en Isaías.
cuando realmente el Señor se sienta sobre el trono y realmente no habrá paz hasta que el Señor esté en el trono. Eso es también verdad sobre la vida de cada ser humano que habita sobre la faz de la tierra. No habrá paz en el corazón del ser humano hasta que el Señor se sienta en el trono de cada corazón. El Señor es el único que puede traer paz al corazón. Incluso me llama la atención que en Apocalipsis habla de Jerusalén mucho, pero hay un pasaje que me llama la atención, el otro día lo leí, que dice, eh, hablando de el contexto, obviamente es Jerusalén, pero lo llama primero Egipto y luego lo llama Babilonia y luego dice, donde el Señor fue crucificado. Y dice, bueno, está hablando de Jerusalén, obviamente, pero le llama Egipto y le llama Babilonia. ¿Por qué? Porque está hablando de Jerusalén terrenal y está hablando de realmente es el carácter de Jerusalén. Es el carácter de Egipto, es el carácter de Babilonia en ese contexto. Pero Dios tiene una nueva Jerusalén, donde Él va a reinar por los siglos de los siglos. Y de alguna manera eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando llegamos a ese lenguaje. Así que arrancamos en el 62. El Espíritu de Jehová, bueno, tenemos primeramente esos dos versículos que hablan del Señor Jesucristo, pero realmente, no, estamos en el 62. Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Aquí tenemos ese atalaya que está velando por la ciudad, está realmente buscando la paz de Jerusalén, que vendrá cuando está el pacto. Versículo 8, juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es el fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechaban lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Eso es el lenguaje de la promesa de Dios, que dice, mira, yo voy a cuidar a mi pueblo. Y luego tenemos el nuevo nombre y luego el juicio contra los enemigos. Casi tengo la sensación de que aquí el libro podría haber cerrado, porque en esa sección se cierra cada sección con esa promesa de juicio contra los enemigos y sin embargo aquí no se termina, más bien continúa y volvemos a ver la intercesión por el pueblo. Interesante, ya lo teníamos al principio de esa sección, pero lo volvemos a ver, esa petición de memoria en cuanto a la misericordia de Dios y esa petición para recibir la misericordia de Dios. Y lo vemos aquí, yo no voy a entrar en cada una de esas secciones, pero volvemos a ver cómo intercede por el pueblo. Y en el 65 ya tenemos esa visión del reino de Mesías. Así que en el 65 entramos un contraste entre dos pueblos. El Señor empieza el capítulo de esta forma. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos sobre todo el día a pueblo rebelde, el que anda por camino no bueno, en pos de su pensamiento. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros, en lugares escondidos, pasan la noche, que comen carne de cerdo. En sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día.
Esas palabras son impresionantes, porque veo una vez más la misericordia de Dios que extiende sus manos hacia un pueblo que lo ha rechazado. Y creo que hacemos bien en leer esta parte de Isaías y comprender que realmente aquí tenemos el pensamiento de que Dios no ha terminado con Israel todavía. Ese es el gran pensamiento que, vale, recibe el nombre dispensacionalismo, y hay los que rechazan y tienen otra teología, pero si comprendo bien las Escrituras, entiendo que Dios no ha terminado con su pueblo. Dios sigue mostrando misericordia y a veces, sinceramente, no lo entendemos. Yo no entiendo por qué Dios sigue, por qué Dios volvería a dar oportunidad a Israel. Israel es un desastre, déjalos de una vez. Hasta que nos damos cuenta de que cada vez que estamos señalando así al dedo, pues resulta que nos estamos señalando a nosotros mismos, porque nosotros mismos también somos un desastre. Y menos mal que Dios es misericordioso y extiende sus brazos hacia nosotros para invitarnos a venir a Él. En los versículos 13 al 16, por tanto, así dijo Jehová el Señor: He aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Empezamos a ver ese contraste entre los que reciben la misericordia de Dios y los que al final no reciben la misericordia de Dios. Hay una separación. Uno goza de lo que es la bendición y otro sufre las consecuencias de su pecado. Todo esto lo podemos poner en el contexto teológico y comprendemos que todo esto es gracias al siervo de Jehová. Los que aceptan ese sacrificio en su lugar gozan de paz y comunión con Dios. Los que no, los que rechazan, sufrirán las consecuencias de sus pecados, las consecuencias que podrían haber sido cubiertas por la sangre de Cristo, pero puesto que han rechazado a Cristo, no queda perdón para sus pecados. Y finalmente terminamos en la última parte del 65 y el 66 con ese reino de Mesías, y vemos la gloria de este reino para los ciudadanos y lo vemos en cuanto a su victoria sobre los enemigos. Los enemigos no podrán tocar esta ciudad porque será victoriosa. Estarán fuera para siempre. Y los que están dentro gozarán de la comunión perfecta con su Dios para siempre. Y vuelvo a la pregunta, que para mí es la gran pregunta de todo el libro de Isaías. ¿En quién confiarás? Realmente Isaías nos lleva a ver exactamente lo mismo que hizo Juan, el evangelista, en Apocalipsis. Nos lleva a contemplar lo que es el propósito de Dios. Su propósito final es que gocemos de una relación perfecta con Él. No es ninguna sorpresa para nosotros, porque cuando cogemos la Biblia y empezamos a leer qué es lo que vemos en las primeras páginas de la Biblia, ¿cuál fue el propósito de Dios en crear al ser humano? Gozar de comunión con Él en un paraíso donde el ser humano tenía todo lo que necesitaba y podía disfrutar de una comunión perfecta con su Creador. Y sin embargo, se estropeó. El ser humano rechazó, ignoró el mandamiento de Dios, se desvió, cada uno como oveja, descarriado, su propio camino, buscando. Y así se estropeó ese paraíso del hombre que Dios tenía para el hombre. Y así la Biblia inicia un proceso
un largo proceso de la simiente de la mujer que comentaba antes, y empezamos a ver cómo poco a poco vamos entendiendo más y más sobre este plan. Isaías es increíble porque nos revela como ese que es simiente de la mujer será el que sufre el castigo de nuestros pecados para traer justicia, no solamente a su pueblo, sino a todas las naciones. Llegamos al Nuevo Testamento y leemos de Jesús de Nazaret y vemos cómo cumple perfectamente todo lo que se había profetizado sobre él. Y efectivamente, desfigurado, ahí fue colgado sobre un madero, maldito todo aquel que es colgado en un árbol, decía Deuteronomio, y ahí Cristo sufrió la maldición de Dios en nuestro lugar, para que nosotros podamos tener salvación en él. Llegamos a Apocalipsis y efectivamente nos dice, Dios cumplirá su plan, pero no es ninguna sorpresa, porque lo habíamos visto en el Antiguo Testamento, en los profetas del Antiguo Testamento, y terminamos, y el resultado es, volvemos al principio, un paraíso en que gozamos de una relación con nuestro Creador, pero un paraíso donde no entra ninguna serpiente, donde la tentación no existe y donde por los siglos de los siglos de los siglos podremos confiar en nuestro Creador y gozarnos en Él para siempre. Si ese es nuestro futuro, ¿cuál es nuestro presente? Más de lo mismo. Si nuestro futuro es confiar en Él y gozarnos en Él para siempre, nuestro presente ha de ser confiar en Él y gozarnos en Él hoy y mañana y pasado. Así que pregunto, ¿en quién confiarás? Señor, te damos gracias por lo que revelas en tu palabra y esperamos ese fin, Padre, ese desenlace precioso en que Satanás será derrotado, será echado fuera y nosotros entraremos contigo para gozar de una relación contigo para siempre. Padre Santo, queremos confiar en ti hoy, en el día a día. Ayúdanos a confiar. No sé si hay alguien aquí escuchando estos estudios que jamás ha puesto su confianza, su fe en ese Mesías que hemos comentado en estos estudios. Oh Padre, ruego que tu Espíritu Santo abra el entendimiento para que esa persona comprenda su pecado y comprenda esa gran salvación que es nuestra en Cristo Jesús. Pero también para nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, ayúdanos a todos los días a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Cristo, confiados en ese gran Mesías. Queremos siempre confiar en ti. Cuán dulce es confiar en Cristo. Que sea siempre nuestro testimonio. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén.